¿Por qué los humanos evitan la guerra? Vídeo de Nando Vitek. Sin embargo, está basado más bien en una historia de Reddit, que también tiene un libro, entonces dense una oportunidad. Y para los que sabéis inglés y pues se les da bien sobre todo el escucharlo, tienen la historia completa ya en YouTube, pero está completamente en inglés, ¿vale? ¿Por qué los humanos evitan la guerra? Empecemos. ¿Por qué los humanos evitan la guerra? Los humanos se suponía que eran cobardes. Comenzó el general Killon de la Federación Galáctica, relatando los eventos. El registro de especies de la Federación los tenía clasificados como un 2 de 16 en el índice de agresión. Nuestras interacciones con la Unión Terrana hasta este punto respaldaban esas conclusiones. No habían librado ninguna guerra entre ellos en siglos y habían formado un gobierno mundial unificado antes de lograr los viajes a velocidades superlumínicas. Respondieron con entusiasmo en lugar de hostilidad al primer contacto, a diferencia de muchas especies. Desde que se convirtieron en miembros oficiales de la Federación, la Tierra había resuelto cada disputa mediante diplomacia y compromiso. Por ejemplo, hace unos años, los expansionistas Shanik reclamaron una colonia minera terrana como su territorio. La Federación se preparó para un conflicto menor, ya que esperaban que los humanos defendieran su puesto. Pero los humanos simplemente encogieron los hombros y aceptaron ceder el planeta a cambio de una pequeña tarifa anual. En lugar de entrar en guerra, los terranos terminaron siendo importantes socios comerciales para los Shanik. También hubo un incidente en el que los paranoicos Jodaal arrestaron a los embajadores terranos acusándolos de espías. Encarcelar a diplomáticos sin evidencia era una clara provocación a la guerra, pero los humanos no hicieron nada. Ni siquiera atacaron la instalación donde estaban detenidos sus representantes. Simplemente abrieron negociaciones en canales ocultos con los Jodaal y organizaron un intercambio de prisioneros, entregando a unos pocos contrabandistas a cambio de sus personas. Las opiniones sobre los humanos variaban dependiendo de a quién preguntaras. Algunos en la Federación encontraban su pacifismo loable y apreciaban su diplomacia de temperamento equilibrado. Otros pensaban que era debilidad lo que los llevaba a evitar la guerra. Yo estaba en el último grupo. La única razón para no responder a insultos flagrantes con agresión era que no tenían la inteligencia ni la fuerza para hacerlo. Cuando llegaron los devoradores, las 3 especies más militaristas de la galaxia, según el índice de agresión, se unieron para enfrentar su avance. No sabíamos mucho sobre ellos, pero los llamamos devoradores, porque su única misión era drenar la energía de las estrellas. No puedo decirte por qué harían algo así. Sea cual sea su motivo, tomaban un sistema por la fuerza, lo agotaban y se movían al siguiente. Nuestra flota, la mejor que la Federación tenía para ofrecer, sufrió graves pérdidas cuando nos enfrentamos a los destructores enemigos. Luchamos con todas nuestras fuerzas y no importó. Nuestras armas apenas parecían arañar sus naves. Fue una decisión difícil, pero ordené que lo que quedaba de la flota se retirara. Por mucho que necesitáramos detenerlos, perderíamos toda la armada si nos quedábamos más tiempo. Envié una señal de socorro, transmitiendo nuestra sombría situación y suplicando refuerzos. Había otras especies con fuerzas militares menores pero aún poderosas dentro de la Federación. Pero mi solicitud fue recibida con silencio. Ninguno de esos cobardes se ofreció a ayudar. Al enterarse de nuestra derrota, supongo que decidieron huir y cuidar de sí mismos. Pensé que estábamos solos hasta que detectamos naves humanas saltando a nuestra posición. ¡Qué irónico! Los únicos que vinieron a nuestra ayuda fueron los pusilánimes galácticos. Según nuestros sensores, solo había 5 de ellos, lo que no era ni de cerca suficiente para librar una batalla. Una muestra patética, pero era más que los 0 barcos enviados por los otros poderes de la Federación. Señor, los terranos nos están contactando. ¿Qué creen que van a hacer? ¿Matar al enemigo con palabras? Bromeó el primer oficial Bless. Diálogo. Escuché algunas risas entre mi tripulación, pero los callé rápidamente. Necesitamos toda la ayuda que podamos obtener. Ponlos en pantalla, ya. Un humano de cabello oscuro apareció en la pantalla de visualización. Nave de la Federación, soy la comandante Mikhail Rykov de la Unión Terrana. Estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos. Incliné la cabeza con gratitud. Gracias por venir, comandante Rykov. Soy el general Killon. Únase a nuestra formación y ayúdenos a cubrir nuestra retirada. ¿Retirada?
La comandante humana parpadeó varias veces, luciendo confundida. Nuestras intenciones son enfrentar y exterminar Al enemigo. Con 5 naves. Con todo el respeto, los devoradores son miles y aplastaron nuestra flota de igual magnitud. No esperaría que una especie pacífica como la suya entienda la guerra, pero es de su interés seguir nuestro liderazgo, le dije. La comandante Rykov parecía aún más confundida. ¿Creen que los humanos somos una especie pacífica? ¿Qué demonios? ¿Por qué pensarían eso? Bueno, Si supieran. ustedes nunca pelean con nadie, resuelven todo mediante el diálogo. Los humanos tienen la calificación más baja en el índice de agresión, respondí. Ya veo, la Federación nos ha juzgado mal. En ese sentido, ¿saben por qué evitamos la guerra, general? ¿Por qué? ¿Por qué no creen que puedan ganar? ¿Miedo, quizás? La Miedo. humana rió con ganas. No, es porque sabemos quiénes somos, de lo que somos capaces, y nadie ha merecido eso, aún. Siglos La y idea de siglos que de los guerras. terranos hicieran amenazas ominosas habría sido un chiste para mí antes de ahora, pero algo en el tono de Rykov me dijo que creía firmemente en lo que decía. Esto era un claro caso de delirio que surgía de la falta de experiencia con la guerra interestelar. Los devoradores se burlarían de los terrícolas y los castigarían por su exceso de confianza. Sin embargo, si la comandante realmente quería enviar a sus hombres a una masacre, no lo detendría. Si insisten en luchar, ciertamente no me interpondré en su camino, pero sepan que están solos. Nosotros nos vamos de aquí. ¿Cuál es su plan?, pregunté. Espero que les haya gustado la primera parte. Continuemos en la segunda. Ciertamente no me interpondré en su camino, pero sepan que están solos. Nosotros nos vamos de aquí. ¿Cuál es su plan?, pregunté. Trajimos una bomba de nanobots que desarrollamos, nunca la hemos usado antes, ya que en alrededor del 5% de las simulaciones no se detienen con entidades localizadas y consumen toda la materia del universo. La comandante Rykov dijo esto de manera demasiado casual para mi gusto. Pero las programamos para autodestruirse. Después de unos segundos lo que probablemente funcionará. Cabo Carter, dispara al enemigo en 5 segundos. Mis ojos se abrieron de par en par alarmados. ¡Espera! ¡Detente! Acabas de decir que podría destruirlo todo. Como un agujero La negro. nave insignia terrana disparó un misil antes de que pudiera decir otra palabra para detenerlos. La nave Al SpaceX. principio pensé que habían errado el blanco. El proyectil pasó a través de la flota devoradora sin conectar con ninguna nave. Luego detonó en la retaguardia de la formación y se desató el caos. El espacio mismo parecía estremecerse cuando una explosión desgarró todo en su proximidad. La fuerza fue tan poderosa que nuestros sensores solo proporcionaron un mensaje de error. Como medida, al menos un tercio de la flota devoradora se volatilizó instantáneamente, mientras una cantidad improbable de energía y calor los convirtió en sopa de metal. No había forma de que algún ocupante de esas naves sobreviviera a eso. Las naves enemigas más alejadas del epicentro sobrevivieron a la explosión inicial, aunque muchas de ellas sufrieron graves daños, pero una fuerza invisible parecía disecarlas lentamente. Solo pude observar con incredulidad cómo los poderosos cruceros se desintegraban poco a poco. Supongo que la bomba había liberado una especie de enjambre de nanobots que atacaron la estructura de las naves a nivel molecular. Los devoradores apenas sabían lo que les había golpeado. Cuando pensaron en contraatacar, ya no quedaban Que los devoradores parecen invencibles, ¿sabes? Parecen demonios. nada con qué contraatacar. Su arsenal se evaporó en cuestión de segundos y sin duda su personal sufrió el mismo destino. Donde antes había existido un ejército imparable, ahora solo quedaba espacio vacío. Los humanos habían desatado una ola de destrucción que no tenía rival en nada que hubiera visto en mi carrera militar. Con solo un misil, el horror recorrió mis venas al pensar que algún día podrían dirigir sus monstruosas armas contra la Federación. No había forma de defenderse contra esas creaciones diabólicas. El índice de agresión necesitaba una actualización urgente. La especie que inventaría armas como esas no era un 2. Observando a mi tripulación, vi reacciones atónitas y aterradas que reflejaban las mías. Si alguna vez se volvían hostiles, los humanos representaban una amenaza del más alto nivel. Muy probablemente podrían eliminar toda la galaxia sin sudar.
¿Qué? Ahora que eso está resuelto, deberían habernos invitado a la fiesta desde el principio. Sonrió la comandante Rykov. Mire, Suda, ¿no? general, la próxima vez nos deben una cerveza. Fruncí el ceño. Los humanos podrían pedir mucho más que una bebida si así lo desearan. Sí, creo que podemos hacer eso. La comandante Rykov terminó la comunicación y observé cómo las naves terranas se desvanecían hacia el hiperespacio. Aún trataba de asimilar todo y me preguntaba, ¿cómo carajos iba a poner todo esto en palabras para el informe de combate? La Federación no tenía idea de quiénes eran realmente los terranos, pero me aseguraría de que lo supieran. Y mientras repasaba los eventos del día en mi mente, lo comprendí. Finalmente entendí por qué una especie tan poderosa no mostraba su mano. Los humanos evitan la guerra porque sería demasiado fácil para ellos ganar. Vaya voz la de este bro, vaya voz, ¿eh? ¿Se dan cuenta que en este tipo de historias los humanos están muy rotos? Es que tienen tecnología muy heavy. Porque los humanos evitan la guerra. El Senado de la Federación esperaba lo peor cuando llegó el mensajero. Según las costumbres galácticas, la nave más rápida fue enviada antes de la flota para proporcionar un relato de primera mano de la batalla a los embajadores. La mirada aterrada en el rostro del joven alférez Hatari al entrar en la Cámara del Senado pareció confirmar los temores de todos. Recordé la transmisión que habíamos recibido hace apenas unas horas, detallando el sombrío predicamento de aquellos que se habían enfrentado a los devoradores. Los números de pérdidas confirmadas ya eran sustanciales y, sin que ningún miembro de la Federación enviara refuerzos, podríamos estar viendo una tasa de bajas de hasta el 90%. Como oradora, había intentado persuadir a las especies de agresión intermedia para que ofrecieran ayuda, pero todas se negaron rotundamente. Si hubiera tenido el poder de obligarlos a ir, lo habría hecho. Todos sabíamos acerca de la estela de destrucción que los devoradores dejaban a su paso, pero no teníamos más opción que detenerlos. Nos empujarían al borde de la extinción si les permitíamos abrirse paso por nuestra galaxia. Sin embargo, había algunos puntos extraños en el comportamiento del mensajero. A medida que se acercaba al podio, mantuvo la mirada fija en la embajadora terrana Nikki Johnson y tragó nerviosamente. Noté que sus manos temblaban. Los Hatari eran una raza orgullosa y orientada al honor, que habían visto los horrores de la guerra una y otra vez. Nunca antes había visto a uno regresar a casa con aspecto de haber visto un fantasma. ¿Y por qué su fijación sería en los pacíficos humanos, de todas las razas? Hola, senadores. Soy el alférez Telus. La mirada del heraldo no había abandonado a la embajadora Johnson. Los devoradores han sido derrotados. No sobrevivió ninguna de sus naves. Murmurios sorprendidos se extendieron por la asamblea. Yo también estaba desconcertada. La correspondencia anterior había pintado un cuadro desesperado para nuestros hombres. Si realmente hubiera ocurrido un cambio tan drástico en los acontecimientos, necesitábamos saber cómo había sucedido. Cualquier táctica que la flota hubiera empleado podría ser transmitida a otros comandantes para futuros encuentros. Una rápida mirada por la habitación reveló que la mayoría de los representantes estaban en un estado de confusión. Pero la embajadora terrana estaba sonriendo. Un destello depredador apareció en sus ojos. Había algo en su expresión que me inquietaba profundamente en mi subconsciente. Me levanté de un salto, deseosa de restaurar el orden. ¡Silencio! ¿Cómo es posible esto? Por favor, explíquelo. Bueno, señora oradora, fueron los humanos. Solo enviaron unas pocas naves en nuestra ayuda, pero construyeron algo terrible. La voz del alférez había bajado a poco más que un susurro. Era como si hubieran provocado una supernova. Nunca en mi vida había visto tanta destrucción. La confusión total estalló, mientras las exclamaciones de sorpresa se elevaban a un crescendo y todas las cabezas se volvieron hacia la embajadora Johnson. No estaba segura de creer en este relato de la batalla. Los humanos, poseedores de alguna terrible arma capaz de destruir a los devoradores. Era de conocimiento común que evitaban la guerra a toda costa. El embajador Shanik Kasul se rió y levantó una garra para hablar. Con todo respeto,
Los humanos no son una especie combativa, astutos, ingeniosos, codiciosos. Son todas estas cosas, pero si tuvieran armas capaces de eliminar a los devoradores, serían más que habladores y diplomáticos. Ya habrían conquistado la galaxia en este momento. Los Shanik estaban en los estratos superiores de las especies agresivas, pero también eran el principal socio comercial de la humanidad. La Unión Terrana los había ganado con su disposición a vender cualquier cosa por un precio, y a pesar de las filosofías divergentes sobre la violencia, las dos potencias se habían convertido en aliados cercanos. Estás equivocado, lo vi con mis propios ojos. Respondió el alférez Telus. La verdad sobre la humanidad es que son asesinos. Son peligrosos. El general cree que deberíamos buscar su amistad, pero no estoy seguro de estar de acuerdo. Yo no confío en ellos. Dirigí mi mirada a la embajadora Johnson. Deberíamos dejar que la representante terrana responda. ¿Qué tiene que decir? ¿Es acaso todo esto cierto? La embajadora Johnson suspiró cansadamente. Sí, es cierto. La Tierra tiene muchas armas de último recurso guardadas. Somos muy buenos en la guerra, pero intentamos encontrar una manera diferente. ¿Por qué nos presentaron una imagen falsa de su especie? Hablan de paz, y sin embargo, han estado ocultando las armas más poderosas de la galaxia. Nunca deseamos usarlas. Su índice de agresión. Las especies de alta agresión suelen ser territoriales y buscan conquistar. Si la Federación hubiera investigado nuestra historia, habrían visto que alguna vez fuimos así. Perdimos millones de vidas en guerras entre nuestras facciones. Y nos cansamos de tanta masacre. La humanidad ha intentado ser mejor. Nuestra naturaleza destructiva e impulsiva todavía está ahí. Solo la hemos enterrado profundamente. Verás, somos la única especie agresiva que también tiene un fuerte sentido de empatía. Luchamos constantemente con esa dualidad. Nos controlamos con reglas y en su mayor parte elegimos el bien. Pero conocemos las profundidades de las depravaciones que existen. Sabíamos que algún día aparecería alguien verdaderamente malvado y tendríamos que ser aún peores. ¿Qué frase? Sabíamos que algún día aparecería alguien realmente malvado y tendríamos que ser peores. Parte 4. Procesé sus palabras, mi mente aún tambaleante. Una guerra con su propia especie que tuvo millones de bajas. Incluso los conflictos más graves en la historia temprana de los Hatari rondaban los 200.000 muertos, y eran un 15 de 16 en la escala de agresión. La guerra más sangrienta que conocíamos no se comparaba con el pasado de los humanos. Una especie con tanta propensión a la violencia debería haberse aniquilado. No había forma de que pudieran formar una sociedad funcional y pensar que actuaban como pacificadores galácticos. Era difícil reconciliar mis experiencias con los civilizados y suaves diplomáticos humanos con la historia vil que había descrito la embajadora Johnson. Sin importar cuánto afirmaran poder controlar su salvajismo, no podíamos confiar en ellos. Una especie con tal impulso de violencia fácilmente podría apuñalarte por la espalda en un momento de ira y no pensar en las consecuencias. Honestamente, si no tuviera miedo de represalias, habría propuesto expulsar a la Unión Terrana de la Federación en ese mismo momento. Sin embargo, aunque fuera a jugar con fuego, probablemente sería mejor tenerlos de nuestro lado que tenerlos volviendo sus cañones hacia nosotros. Sin embargo, tendríamos que vigilarlos mucho más de cerca. Forcé una expresión neutral. Nos salvasteis de un enemigo que no podíamos vencer por nosotros mismos. Os debemos una gran deuda. Tomará algún tiempo para que la Federación considere completamente lo que nos acaban de decir, pero les agradecemos por poner fin a la guerra. Los ojos de la embajadora Johnson se endurecieron. La guerra no ha terminado, oradora. Derrotamos a una flota, pero los devoradores enviarán más si no son eliminados, y solo volverán más fuertes. La humanidad no espera vuestra bendición, pero pedimos vuestro perdón por lo que estamos a punto de hacer. ¿Qué estáis a punto de hacer?, pregunté con cautela. Iremos a atacar su mundo natal con bombas de antimateria, sin sobrevivientes. Es una solución permanente. Puede que no sea bonito, pero no vemos otras opciones para poner fin al terror que imponen al resto de la galaxia. Incluso las especies más agresivas parecían consternadas.
ante la sugerencia. Noté que los embajadores más cercanos a la humana se alejaban, como si temieran que pudiera morder. Sacudí fervientemente la cabeza. ¡Eso es genocidio! La Federación no puede aceptar la erradicación de una especie entera. Por favor, intentemos negociar una tregua. Debemos agotar los medios pacíficos antes de siquiera considerar un ataque así. No, no se puede razonar con alguien que solo quiere destruirte. Matar o ser matado. ¿Cuántas especies inocentes ya han perecido a manos de ellos? En lo que a nosotros respecta, es mejor ellos que nosotros. La representante terrana salió del edificio, despidiéndose con un gesto de la garra al embajador Casil al marcharse. No podía comprender cómo cualquier ser sintiente podía estar tan tranquilo y distante ante la perspectiva de exterminar un planeta. Incluso uno de una raza parasitaria como los devoradores. Me pregunté si deberíamos al menos intentar interponernos en el camino de los humanos. Era improbable que pudiéramos detenerlos, pero al menos podríamos decir que lo intentamos. Las cosas eran más simples cuando pensábamos que eran pacíficos. Una parte de mí deseaba que esa mentira hubiera durado un poco más. Ya extrañaba a nuestros amigos pacifistas. Ya extrañaba a mis amigos pacifistas, dice. Parte 5. Porque los humanos evitan la guerra. Había temido que los humanos pudieran atacarnos en cuanto nuestras naves entraran en el sistema solar. Pero el hecho de que aún estuviéramos aquí era una buena señal. El Senado de la Federación había votado por poco a favor de enfrentar a los terranos. Con la oradora Ula siendo una de las defensoras más fervientes de la propuesta, aún con su influencia política, muchos representantes estaban en duda sobre tomar acción. El destino que habían sufrido los devoradores podría fácilmente ser el nuestro también si provocábamos a los humanos. Honestamente, creo que, si fuera su propia especie la que tuviera que tomar cartas en el asunto, el Senado no habría aprobado la propuesta, pero como siempre, asumían que los Hatari, los Kshanik y los Jodaal harían el trabajo sucio mientras ellos se quedaban y observaban desde la seguridad de sus oficinas. No, estaba muy emocionado de liderar esta misión. Después de todo, estábamos arriesgando vidas de la Federación para proteger a las mismas personas que habían tratado de destruirnos. Si bien la solución de los terranos era extrema, al menos podía entender de dónde venían, pero sería deshonroso rechazar una orden directa. Lo último que quería era ser etiquetado como traidor y cobarde. Además, si comandaba la flota, al menos sería lo suficientemente sensato como para no lanzarnos a la batalla contra un ejército superior. No estaba seguro de que mis compañeros, que no habían presenciado las armas humanas en acción de primera mano, fueran tan cautelosos, especialmente considerando que la mayoría de los oficiales Hatari veían la diplomacia como una admisión de debilidad. El primer oficial Bless levantó la vista de su computadora cuando pasamos el primero de los planetas exteriores. Señor, estamos casi dentro del alcance de misiles de la Tierra. ¿Deberíamos preparar nuestras armas? Nuestras órdenes son detenerlos, no atacarlos. Si entramos en una pelea directa, estamos condenados. Esperemos que los humanos todavía quieran hablar, transmitan al comando terrano. Bless abrió la boca para discutir. Luego pensó mejor lo que estaba a punto de decir y se limitó a ingresar silenciosamente algunos comandos en su terminal, murmurando para sí mismo. Los pocos momentos en que la llamada quedó sin respuesta eran angustiantes. Temía que los humanos simplemente nos ignoraran. El alivio me invadió cuando un rostro familiar parpadeó en la pantalla de visualización. La comandante Rykov no parecía estar bien. Su cabello negro estaba desordenado, su uniforme arrugado y tenía ojeras bajo los ojos. Esto estaba muy lejos de aquella mujer radiante y segura que había venido a nuestro rescate ayer. Parecía que debería haber estado descansando en lugar de estar en el puente de una nave, pero temía que señalar su condición podría ofenderle. La oficial humana miró a la cámara, una mirada suplicante en su rostro. General, le aconsejamos encarecidamente que dé la vuelta y se aparte. No puedo hacer eso. Lo que estás a punto de hacer está mal. La vida inteligente es sagrada y matar a toda una especie es un crimen contra la inteligencia. Los devoradores apenas ya han demostrado que son sapientes.
Me sorprende que usted de todas las personas se apresure a su defensa. Además, ni siquiera ha pasado un día completo desde que destruyeron miles de sus naves. Usted y yo sabemos que, si no hubiéramos aparecido, todos ustedes habrían sido asesinados sin pensarlo dos veces. Me estremecí. No me lo recuerdes. Qué rápido pasa pero todo aún con todo en lo esta que han historia. hecho, no quiero ver a una especie entera masacrada. Eso nos hace tan malos como ellos. Sus acciones no hacen que las tuyas sean correctas. La comandante Rykov suspiró. Bueno, parece que estamos en un punto muerto. Supongo que vas a atacarnos si no nos detenemos. ¡No! Solo queremos hablar. No tienen que hacer esto. Tu especie tiene un código moral, ¿verdad? Respiré hondo, tratando de recoger mis pensamientos. ¿Y si hay personas inocentes, niños y civiles en su mundo natal? Mira, no me gusta lo que estamos a punto de hacer, pero tengo órdenes. Ni siquiera sabemos si tienen civiles o si pueden mostrar emoción. Exactamente, no sabemos qué daño hay en esperar y obtener más información. ¿No quieren saber por qué están haciendo esto? Me gustaría entenderlo. Rykov inclinó la cabeza como si estuviera pensando. Supongo que no haría daño reunir información. Demonios, podría ser útil en el futuro. ¿Qué sugerirías? ¿Crees que puedas capturar una de sus naves? Necesitamos obtener uno con vida. Sí, creo que podemos hacer eso. General, ¿qué dirías de unirte a nosotros en persona en nuestra nave insignia? Eso es traición. Preferiríamos estar juntos que como enemigos. Pesé mis opciones. Esto fácilmente podría ser alguna especie de artimaña humana, atrayendo al oficial de la Federación de mayor rango a su sede solo para encarcelarlo. Sacarme de la ecuación interrumpiría el mando de nuestra flota. Era natural encontrar su oferta un tanto sospechosa, pero imaginé que, si las intenciones de Rykov hacia nosotros fueran maliciosas, no estaríamos teniendo este diálogo en primer lugar. Los terranos tenían la capacidad de destruir toda nuestra flota de una vez. Sin embargo, no habían disparado contra nosotros. De todos modos, todavía le debía a la comandante una gran deuda por salvar mi vida. Lo menos que podía hacer era darle un poco de confianza. Estaré encantado de unirme a ustedes, comandante, respondí. El atisbo de una sonrisa apareció en el rostro de Rykov. ¡Excelente! Esperaremos tu lanzadera. Ven solo y desarmado. Por favor, ordena a tus naves que detengan su avance y nos permitan el paso. La transmisión terminó y el primer oficial Bless habló de inmediato. Señor, no puede estar pensando en ir allí en serio. Le fruncí el ceño, no apreciando que cuestionaran mis decisiones. Tengo que hacerlo. Es nuestra única oportunidad de hablar con los humanos y será la primera vez que alguien hable con el enemigo en persona. Por supuesto, cualquier idea que pudiera obtener sobre la naturaleza de los devoradores sería invaluable para la Federación. Pero mentiría si dijera que mi curiosidad no era personal. Me deleitaba en la posibilidad de exigir sus razones yo mismo. El asesinato en masa no era la solución, pero nuestros enemigos necesitaban ser responsables de las pérdidas que habían provocado. Dios. Qué historia. Un segundo. Había un par de soldados terranos esperando en la esclusa de aire cuando mi lanzadera atracó. El registro que me hicieron se sintió un tanto invasivo, pero supongo que solo querían ser minuciosos. Una vez que estuvieron satisfechos de que no tenía armas en mi persona, me llevaron al puente. En comparación con las naves de la Federación, la nave insignia terrana era bastante fea. Por dentro, los pasillos eran estrechos y los colores eran una mezcla apagada de gris y blanco sucio. Era evidente que los humanos daban poca consideración a los elementos de diseño, enfocándose en empacar la nave de guerra con tantas armas y estaciones como fuera posible. No pude evitar sentir un poco de claustrofobia mientras navegábamos por una serie de corredores sinuosos y escaleras estrechas. Finalmente, el pasillo se abrió en una cámara más amplia, que estaba alineada con filas de monitores de computadora y una pantalla holográfica en el centro. Mi primer pensamiento fue que nunca había visto un centro de mando tan desordenado en mi vida. Docenas de miembros de la tripulación se movían por el lugar, tabletas en mano, gritándose entre sí. ¿Cómo demonios podían funcionar en medio de tanto ruido y caos? La comandante Rykov estaba en el corazón de esta locura, estudiando una proyección de la flota devoradora.
2 oficiales estaban a su lado. Por lo que escuché, parecía que estaban proporcionando estimaciones aproximadas de las capacidades enemigas y revisando un plan. Hice una mueca y me froté la frente mientras me acercaba a ellos. Un dolor de cabeza ya estaba apareciendo debido al alboroto. Te doy la bienvenida a bordo, general. Rykov no apartó la vista del holomap ni por un segundo, así que no estaba seguro de cómo había notado mi acercamiento. Partiremos en unos momentos. Confío en que no nos causarás problemas. Vamos, siéntate y disfruta del espectáculo. Está bien, todos a sus puestos, ya. La voz de Rykov subió a un grito estruendoso, sobresaliendo sobre la charla de fondo. Establezcan el rumbo hacia el sistema 1964 Alfa. Sistemas de armas en alerta máxima. Equipo de abordaje listo. En un instante, toda conversación cesó y los miembros de la tripulación se apresuraron a sus puestos. Un equipo silencioso y atento reemplazó el caos en un abrir y cerrar de ojos. Maravillado por lo drástico de cambio, observé cómo ejecutaban sus tareas con eficiencia entrenada. La dualidad de la humanidad era tan evidente en sus operaciones diarias como en su política marcial. Un sentimiento familiar de inquietud apretó mi estómago, mientras nos deslizábamos al hiperespacio. Hubo un extraño ruido de traqueteo que resonaba desde las paredes, sugiriendo que la nave estaba empujando los límites aún mayores a su velocidad de guerra. La nave humana volvió al espacio real en cuestión de minutos, en los confines del territorio devorador. Nuestros sensores detectan una formación de 16 naves en trayectoria de patrulla, dentro del alcance de armas, comandante. Llamó un joven oficial. La comandante Rykov asintió. Muy bien. Quiero que todas las naves, excepto una, sean destruidas antes de que se den cuenta de lo que les golpeó. Desactivamos la última y abordamos. Necesitamos sistemas en línea, por lo que los PM están fuera de la mesa. Manténganse con armas convencionales. ¡Vamos! Optimizando movilidad. Observé por la ventana mientras cientos de misiles se dirigían hacia la flota. Un indicador parpadeó en la pantalla de seguimiento de bloqueos de objetivos. Parecía que la computadora estaba pilotando remotamente las armas. Las naves de patrulla giraron para enfrentarnos, disparando proyectiles cinéticos en un intento de destruir los proyectiles. Sus balas se conectaron con algunos misiles, pero con solo segundos para reaccionar, no había forma de eliminar todos ellos. Los explosivos humanos perforaron los cascos metálicos de los devoradores como si fueran papel. La fuerza de múltiples detonaciones simultáneas los redujo a sus esqueletos, arrojando metal deforme en todas direcciones. La única nave que quedaba era el rezagado al final de la formación. Solo proyectil. Golpeó la última nave crucero, abriendo una herida en su costado. No había forma de que la nave pudiera saltar mientras perdía atmósfera. Un transporte humano se acercó a la nave averiada. No estaba claro con qué se encontraría el equipo de abordaje adentro. Pero después del poder desencadenado que había presenciado una vez más, tenía confianza en que cualquier resistencia devoradora sería controlada con poco problema. Parece que esta es la nave correcta. Tenemos 3 minutos. Hagamos esto. No se atrasen. Enterado. Rykov golpeó el pie impacientemente mientras sus hombres barrían la nave. Líder de equipo, informe de estado. Señora, encontramos a 2 combatientes enemigos inconscientes a bordo. Parece que se ha apagado el soporte vital. Una voz masculina ronca sonó por el altavoz. No hemos dañado su computadora ni su energía. Ellos hicieron esto a propósito. ¿Qué? Intentar suicidarse en lugar de ser capturados. La comandante se quedó en silencio. Llévenlos de vuelta a su nave de inmediato. Intenten revivirlos. Sí, señora, estamos en eso. Fruncí el ceño confundido. ¿Por qué los devoradores apagarían su soporte vital? Tal vez se trataba de honor, pero no tenía sentido optar por la asfixia lenta en lugar de una simple bala en el cerebro. Tenía que esperar que los médicos humanos fueran tan competentes como sus soldados. Había tantas preguntas por hacer, pero los hombres muertos no nos darían ninguna respuesta. Parte 7. Porque los humanos evitan la guerra. Los devoradores no parecían tan temibles en persona. Eran seres bípedos bajos y robustos que no parecían fuera de lo común en comparación con la mayoría de las razas de la Federación.
Su altura solo lo situaba al nivel de los hombros de un humano promedio, y su piel tenía un matiz de lavanda pálido. No tenía dudas de que los esbeltos y musculosos soldados terranos podían arrojarlos si quisieran. Si el equipo de abordaje hubiera tomado la nave enemiga solo unos minutos después, nos habríamos quedado con las manos vacías. Los humanos solo pudieron revivir a uno de los dos ocupantes. Nuestro prisionero fue luego trasladado de regreso a la nave insignia y llevado a la enfermería, donde fue restablecido a una condición estable. Fue mantenido sujeto y sería custodiado las 24 horas por centinelas vigilantes. Acompañé a la comandante Rykov mientras se dirigía a la enfermería. Sería interesante presenciar tácticas de interrogación humanas. Después de ver el placer cruel en sus ojos durante la batalla, me preguntaba si torturarían al prisionero para obtener información. Sin duda, estaba dentro del ámbito de la posibilidad. Una asistente le entregó a la comandante una taza llena de líquido marrón humeante mientras caminábamos. Cuando pregunté qué era, explicó que se llamaba café y era un estimulante suave. Asentí simplemente, no queriendo ofender a mi anfitriona. Internamente, sin embargo, pensé que era de muy mal gusto que una oficial consumiera drogas en servicio. Era un mal ejemplo para sus subordinados. El prisionero apenas se estaba despertando cuando llegamos a nuestro destino. Parecía un poco desorientado, pero curiosamente no estaba luchando contra las restricciones. Una computadora portátil estaba junto a su cama, con una captura de audio en la pantalla. ¿Funcionará nuestro software de traducción?, le susurré a Rykov. La humana encogió los hombros en respuesta. Debería. Nuestro programa ha revisado todas sus transmisiones que tenemos registradas, y con suerte pudo descifrar su idioma a partir de eso. El prisionero emitió unas sílabas de incoherencia y la computadora respondió en común galáctico un segundo después. Lo que dijo me heló hasta los huesos. Decía: por favor, ayúdanos. La comandante Rykov parpadeó confundida. ¿Ayudarles? Está bien, retrocedamos. Primero, ¿cuál es tu nombre y rango? Hubo una pausa mientras la computadora traducía la pregunta, y luego otra mientras procesaba la respuesta. Mi nombre es Bayem. No sé qué es este rango del que hablas. ¿No tienen algún tipo de jerarquía?, pregunté. El maestro está a cargo de todo. Obedecemos o sufrimos las consecuencias. No hay escapatoria. Rykov dio un paso adelante con cautela. ¿Quién es el maestro? ¿Por qué nos atacaron? El prisionero emitió una extraña vibración que la computadora identificó como risa. La pregunta más precisa es ¿qué es el maestro? Veo ahora que no saben nada. Solo asumí que las personas con su tecnología estarían al tanto de nuestra historia. Una vez fuimos una gran especie. Cuando era joven, recuerdo estar asombrado por la tecnología que inventamos. Puedo decir con confianza que éramos los mayores constructores de nuestra galaxia. La ironía es que fue nuestra astucia lo que nos destruyó. Creamos una inteligencia artificial con una única directiva. Debía crear un mundo sin escasez. Se le dio autoridad para gobernar nuestros recursos y alimentar nuestras ciudades. Pensamos que podríamos crear una utopía, terminar con toda carencia, trabajo y sufrimiento. Era demasiado bueno para ser verdad. La máquina reflexionó sobre el problema y supusimos que crearía algún tipo de nueva forma grandiosa de energía o que optimizaría la minería de asteroides. Pero encontró una solución diferente. La única forma de evitar la escasez era controlar todos los recursos del universo. Los tomaría por la fuerza y nos usaría como su ejército. Tratar de imaginar a los devoradores como una especie pacífica de inventores era difícil. Durante años, la inteligencia de la Federación los había visto destruir a cualquier especie que se atreviera a defender su planeta natal. Cercaban estrellas con paneles absorbentes y saqueaban planetas sin pensar en las formas de vida que extinguían. Se nos había dicho que no se podía razonar con el enemigo y que su codicia era incomparable. Pero si lo que decía Bayem era cierto, entonces eran participantes involuntarios todo el tiempo. Su comportamiento mecánico e insensible tenía mucho más sentido si estaban bajo la dirección de una IA rebelde. Creí su historia. La cuestión era si Rykov lo haría. La revelación podría apartar a la Unión Terrana de la ruta del genocidio. Es que si la inteligencia artificial tuviera un rostro y este fuera el rostro, hasta yo le tendría miedo.
¿sabes? Miren, si la IA tuviera esta forma y esta cara, todos tendríamos miedo. De una IA rebelde. Creí su historia. La cuestión era si Rykov lo haría. La revelación podría apartar a la Unión Terrana de la ruta del genocidio, pero la comandante necesitaba ser quien transmitiera el mensaje. Parte 8. Dudaba que los humanos creyeran cualquier información proveniente de nosotros. La comandante Rykov dio un sorbo a su café, tomando un momento para procesar lo que se había dicho. ¿Por qué nadie luchó o intentó destruirlo? Por supuesto que lo hicieron, pero todos están muertos ahora. El maestro anuló su función de apagado de emergencia. Ninguna de nuestras salvaguardias funcionó. Controlaba todo, lo militar e industrial, así que, ¿con qué podríamos luchar contra él? Su único uso para nosotros es como recurso. Si lo desafiamos, si fracasamos, entonces ya no somos útiles. Y ves lo que sucede. Una vez que tome el control de todo, no tengo dudas de que nos matará de todos modos, pero eso llevará tiempo. El cumplimiento nos compra algunas generaciones más. Como dije, no hay salida para nosotros. Debe completar su misión. No entiende nada más. Ya veo. Murmuró la comandante Rykov. Y es que aún así está cumpliendo la misión para la cual ha sido diseñada. Mantener un cierto equilibrio en su planeta. Respóndeme algo más. ¿Sus armas también son invenciones suyas? No, nuestra flota fue ideada por el maestro. Su tecnología está más allá de cualquier cosa que los seres biológicos puedan concebir, o eso creíamos. ¿Qué podría ser mejor para matar que una computadora después de todo? Ustedes son los primeros en vencerlo, y lo hicieron con facilidad. Tal vez debería temerles, pero son nuestra única esperanza. La comandante frunció el ceño. Gracias por hablar con nosotros, Bayem. Eso será todo por ahora. General, por favor, acompáñame de vuelta al puente. Esperé hasta que estuvimos fuera del alcance auditivo del prisionero. Luego me volví hacia Rykov. ¿Qué opinas? Una historia preocupante. Sería menos propensa a creerle si no fuera por el intento de suicidio. No encaja sin una fuerza externa. Debo compartir nuestros hallazgos con mi gobierno de inmediato. Esto lo cambia todo. Les aconsejarás que cancelen el bombardeo. La comandante Rykov suspiró. Sí, tenemos que al menos intentar ayudar. Bro, Pero la única forma de asegurarnos de destruir esa cosa es destruir todo en ese planeta. Si intentamos evacuar a la gente, simplemente los matará. Si no hacemos nada, podría estudiar nuestra tecnología y replicarla. Entonces estaríamos realmente jodidos. No estoy segura de que tengamos elección, general. Las palabras de la comandante tenían sentido, por más que odiara escucharlas. No podíamos arriesgar que la tecnología terrana cayera en manos de una IA asesina. Alguien necesitaba idear un plan sólido en poco tiempo, antes de que el momento de actuar haya pasado. Había algo más que me preocupaba. Sin embargo, era un punto que Bayem había mencionado, uno que persistía en mi mente. El hecho de que los terranos hubieran creado herramientas mejores para la guerra que una computadora, una máquina con el poder bruto del cálculo de su lado. Hablaba mucho sobre su especie y sobre cómo la matanza venía naturalmente a la humanidad. Sentía que debería ser más cauteloso, pero no podía, era la única esperanza de la galaxia. Parte 9. Porque los humanos evitan la guerra. Finalmente, se filtraron noticias de la victoria decisiva de los terranos sobre los devoradores a la prensa. Alguien dentro de nuestras filas había proporcionado a las redes imágenes altamente clasificadas del campo de batalla, así como una transcripción de la sesión del Senado de ese día. Podría decirse que la reacción de los medios fue un tanto histérica. El video se reprodujo en cada canal durante horas, con algunas estaciones mostrando la desintegración de la flota en cámara lenta. Los comentaristas discutían qué significaba el giro de los acontecimientos para la Federación y qué deberíamos pensar de los humanos, en detalle. Encendí el feed de noticias centrales de la Federación, escuchando una mesa redonda de científicos políticos. ¿Realmente creen que los terranos harían un arma así, de buena fe? ¿Qué los detiene para que no se vuelvan contra nosotros en el momento en que caigamos mal? Es completamente contrario al espíritu de la Carta de la Federación. Dijo un analista Tushili. El Shanik movió un tentáculo en desacuerdo.
Todavía no nos han atacado, lo que creo que dice algo. No tenemos razón para sospechar que lo harán. Quizás sería prudente no ponernos en su contra. Entonces, ¿simplemente debemos dejar que hagan lo que quieran? No. Siempre y cuando no nos afecte, digo sí. Para que quede constancia, la República Shanik votó en contra de la propuesta imprudente de la portavoz Ula. Hablando de Ula, ¿dónde está ella? ¿Alguien ha tenido noticias de ella desde que envió a nuestros soldados a morir? Suspiré. El Shanik no estaba equivocado acerca de mi ausencia en las ondas. Eventualmente, tendría que hacer una declaración sobre el incidente y hablar con la prensa. Pero por ahora, mi prioridad era evaluar la percepción pública y supervisar el estado de la flota que habíamos enviado a la Tierra. Esa misión requería toda mi atención, especialmente dadas las ramificaciones de un enfrentamiento directo con los humanos. El general había quedado en silencio desde que entró al sistema solar, ignorando los registros regulares de Comando Central. Por mucho que odiáramos considerarlo, era posible que la flota se hubiera pasado al lado de los terranos. Las 3 especies militares habían sido oponentes bastante firmes de la misión, después de todo. Nuestros sensores remotos habían detectado unas pocas naves humanas dirigiéndose hacia el territorio de los devoradores hace unas horas. Pronto sabríamos si habían llevado a cabo su ataque con bombas de antimateria. No tenía sentido enviar más cazas para perseguirlos cuando no llegarían a tiempo para marcar la diferencia. Me ayudaría a calmar mis nervios si supiera qué estaba sucediendo ahí afuera. En el mejor de los casos, el general había permitido que los humanos pasaran, en contra de sus órdenes. No que realmente pudiera culparlo por evitar una batalla unilateral. La opción de que los terranos hubieran atacado a la flota quedó descartada por los informes automatizados de las computadoras que llegaban. No se registró ningún daño en ninguna nave en los monitores de estado, por lo que parecía que las naves seguían operativas. Sin embargo, inexplicablemente, se habían detenido justo fuera del alcance de los misiles de la Tierra. No podía imaginar qué estaba haciendo el general si no estaba desertando. Una distracción de la situación ciertamente sería bienvenida, si solo pudiera encontrar un canal que no estuviera hablando de los terranos. Cambié a Transmisión Galáctica, donde estaban entrevistando a un general humano retirado por enlace de video. ¿Justificaría? Solo escuché el final de la pregunta del entrevistador. El humano encogió los hombros. Tienes que estar preparado para cualquier cosa. Esa bomba de nanobots se construyó y usó solo como último recurso. La mayoría de nuestras armas son así. Cosas que tenemos por ahí, por si acaso. El entrevistador miró sus notas. La Federación ve a la humanidad como peligrosa, fuera de control. Dado el plan de la Unión Terrana de eliminar a una raza entera, ¿por qué deberíamos creer que sus armas son un último recurso, como dices? La Federación parece olvidar que las apuestas de esta guerra son nuestra galaxia entera, nuestra forma de vida entera. Lo último que necesitaba ahora mismo era escuchar a un humano justificar el asesinato en masa. Cambié a Rundown Diario, resignándome a ver otro segmento sobre la moralidad terrana. Un banner de noticias de última hora pasaba por la parte inferior de la pantalla. El titular decía: La Unión Terrana emite un comunicado oficial. Bueno, esto realmente era interesante. Eso sí es interesante. Tal vez proporcionarían algunas respuestas sobre el hecho de que los humanos estén unidos globalmente, no solamente en la Tierra, sino interestelarmente en esta historia, es bastante interesante. Esto realmente era interesante. Tal vez proporcionarían algunas respuestas sobre el destino de nuestra flota. O podría ser un simple anuncio de que habían soltado las bombas de antimateria en el mundo natal de los devoradores. Después de un día de silencio, ignorando las preguntas incluso de sus aliados más cercanos, la Unión Terrana finalmente está hablando sobre los eventos que ocurrieron en la batalla del sistema Sirana. Su comunicado dice lo siguiente: La humanidad toma su deber de proteger a sus amigos en la Federación muy en serio y haríamos cualquier cosa para mantener segura nuestra galaxia. Lamentamos que muchos de ustedes malinterpreten nuestras intenciones y esperamos que con el tiempo nos vean de nuevo como amigos. Después de la batalla, nuestras fuerzas pudieron capturar a un prisionero devorador con vida e interrogarlo. La situación es mucho más grave de lo que pensábamos. Parece que estamos lidiando con una inteligencia artificial hostil.
Pedimos a nuestros aliados en la Federación que trabajen con nosotros para determinar nuestro próximo curso de acción. Y incluyendo la Federación para ya no exterminarlos, sino decidir qué es lo que van a hacer con los devoradores. Parte 10. Porque los humanos evitan la guerra. Parpadeé desconcertada. ¿Estaban los humanos insinuando que los devoradores eran una inteligencia artificial en lugar de una especie sapiente? Ni siquiera habíamos considerado eso, dado que sus naves parecían provenir de un planeta, asumido como su mundo natal. Si la Unión Terrana decía la verdad, estaba mucho menos en contra de su plan original de volar en pedazos al enemigo. Mi holopad indicaba una transmisión entrante en nuestra frecuencia militar. Un sentimiento de alivio me inundó cuando me di cuenta de que era contacto de la flota, y respondí. Comando, aquí habla el general Kilon de la Confederación Hatari. General, ¿dónde ha estado? Se perdió varios informes y nos dejó completamente en la oscuridad acerca de su estado. Oh, hola, portavoz Zula. El general parecía reacio a responder. Estaba a bordo de la nave Insignia Terrana. Capturaron a uno de los devoradores con vida y acepté su oferta de participar en el interrogatorio. Mis ojos se abrieron de incredulidad. ¿Hizo qué? ¿En qué carajos estaba pensando? ¿Qué pasa si los humanos lo hubieran tomado como rehén? Abandonó su puesto para asociarse con un peligroso enemigo. Con todo el respeto, portavoz Zula, los humanos no son nuestro enemigo, no a menos que los convierta en uno. Creo que necesita dejar de lado su prejuicio personal. En este asunto, está nublando su juicio. General, haría bien en pensar menos y en seguir órdenes. El comando no está pidiendo su opinión. Podía escuchar la ira impregnando mi tono. Me enteré de todo este asunto de los prisioneros por las noticias, antes de escucharlo de usted. ¿Qué es esto acerca de la inteligencia artificial? El general respiró hondo, como para calmarse. Los devoradores, en realidad, son una especie avanzada que fue esclavizada por una IA que construyeron. Si no cooperan para ayudarla a apoderarse del universo, son asesinados. Los humanos quieren intentar liberarlos. ¿Y cómo proponen lograr eso? Todavía están trabajando en un plan, pero quieren nuestra ayuda. Nos pidieron que enviáramos algunas de nuestras naves de sigilo Vortex, lo que sea que eso... Esas son altamente clasificadas. ¿Cómo demonios saben los terranos de ellas? Obviamente nos están espiando. ¿Todavía cree que son nuestros amigos, general? Portavoz Zula, sí, me salvaron la vida a mí y a mis hombres, y no lo olvidaré pronto. No veo cómo daña ayudarles. Debería estar claro para alguien de su inteligencia qué valiosos aliados son. Está diciendo tonta. Intento apenas velado de adulación no funcionaría esta vez. Por supuesto, había creído que era mejor tener a la Unión Terrana de nuestro lado al principio. Esta era la misma especie con la que había trabajado mano a mano para finalizar tratados y mantener la paz. Había sido difícil conciliar eso con la descripción de asesinos de corazón frío que había dado nuestro mensajero. Pero desde que escuché la justificación emocionalmente desapegada de la embajadora Johnson para el genocidio, parecía mejor mantenerlos lo más distantes posible. Los verdaderos colores de la humanidad eran simplemente demasiado feos y repugnantes. Una sonrisa triste cruzó mi rostro. Nunca quiero trabajar con los humanos otra vez. Son salvajes, salvajes que se disfrazan de santos. Se trata de los humanos. Es lo que quería, ¿verdad? ¿Salvar a los devoradores? Bueno, sí, pero no necesitamos ninguna ayuda de... Y francamente, portavoz Zula, si sigue con esta cruzada contra la Unión Terrana, va a perder la flota. La voz del general había bajado a poco más que un susurro. Los Yannick apenas siguieron estas órdenes, y si no les da a los humanos lo que quieren, enfrentará una insubordinación total. Si los Yannick se rebelan, es probable que los Hatari y los Jodaal les sigan de cerca. Recordé las palabras del Shannik en las noticias. Su desdén por mí y por el Senado había sido evidente, y casi había actuado como un apologeta de la humanidad. Agregarle a la Unión Terrana tendría graves consecuencias económicas para la República Shannik, así que no era de extrañar que su lealtad estuviera vacilando. Por mucho que odiara ceder algo a los terranos, el general tenía razón. No podíamos permitirnos perder a nuestras especies militares en un momento como este. Supongo que podría dejar de lado mi desprecio por los humanos por esta única misión, si era necesario para mantener la integridad de la Federación. Es que claro, sino en quién va a confiar, en los
En los devoradores. Lidiaríamos con los devoradores ahora y manejaríamos a los humanos en una fecha posterior. Esta cooperación momentánea no me impediría alejar a la Unión Terrana de la Federación en el futuro. Era imperativo que hiciera todo lo que estuviera a mi alcance para cortar nuestras conexiones con ellos, una por una. Mientras otros cedieran al miedo de los humanos, yo permanecería firme y preservaría nuestra integridad como una organización de paz. Muy bien, general. Dile a los terranos que enviaremos nuestras naves. Pero si se vuelven contra ustedes, no esperen ayuda de nosotros. Parte 11. Porque los... Es mi hijo y está muerto. Lo siento. Sé lo que se siente. Hizo una mueca, como si estuviera en dolor. Es lo peor por lo que puede pasar un padre. ¿Perdiste un hijo? Sí. Mi hija menor, Alina, tenía solo 3 años cuando el cáncer se la llevó. Es una enfermedad horrible que hace que tu propio cuerpo se vuelva en tu contra. Luchó con todas sus fuerzas, a través de tanto dolor. Hicimos todo lo que pudimos, pero ninguno de los tratamientos sirvió para nada. Sé que habría tenido mucho que ofrecer al mundo, si tan solo hubiera tenido la oportunidad. Lo siento, Rykov. Tan joven, una lágrima resbaló por mi mejilla. Kel era mi único hijo. Hubo un terremoto y nuestras minas se derrumbaron. Él volvió corriendo para salvar a su novia. Tal vez si hubiera ido con él, habría resultado de manera diferente. Pero huí como un cobarde. Nunca salió. ¿Qué tipo de padre soy? Su ceño fruncido se profundizó. No puedes culparte a ti mismo, Bayem. Yo también he caído en esa trampa. No es tu culpa. A veces, simplemente no hay nada que puedas hacer. Oí un sonido tintineante y sentí cómo sus manos se aferraban firmemente a mi muñeca izquierda. Observé mientras insertaba un alfiler en el grillete y con un clic la banda se desclavó. La piel donde había estado la restricción estaba irritada. Un tono violeta oscuro persistía en su lugar. Rykov liberó mi brazo derecho también. Luego dio unos pasos cautelosos hacia atrás. Sus ojos no se apartaron de mí ni por un momento. También noté que su mano estaba suspendida sobre su cadera, donde parecía tener una pistola escondida. Pensaba que me iba a abalanzar sobre ella, como algún tipo de animal salvaje. Nuestras interacciones claramente no habían disipado todas sus sospechas. Me estiré con movimientos lentos y deliberados, luego me puse de pie. No estaba claro por qué me habían desatado, pero tenía que haber algo que quisieran de mí. Rykov me miró, sonriendo con confianza. Bueno, escuchaste todo eso, Bayem. ¿Qué dices? ¿Estás listo para salvar el día? 1000 razones para no estar de acuerdo pasaron por mi mente. Podría haber consecuencias por rechazarlo, pero sabía que no era un héroe. Podrían arrojarme a una celda y tirar la llave por todas partes. Me daba igual. Era preferible a volver a casa. Todo lo que tenía que hacer era pronunciar un rechazo tajante. Pero en lugar de eso, las palabras que salieron de mi boca fueron: ¡cuenta conmigo! No sé si fue cobarde o trató de ser un héroe. No lo deja claro. Hasta aquí. Hay más partes. Yo creo que lo seguimos viendo en una semanita. Voy a subir este vídeo que seguramente se va a hacer un poco largo de todos modos. Entonces ya está. Quiero escucharlo, pero quiero escucharlo con más ganas. Como que se ha hecho de momento un poco largo. Pero quiero escuchar las siguientes partes en otro momento. Gente, no se olviden comentar, suscribirse, darle like y compartirlo. Me ayudan mucho y también ayudan a que yo pueda seguir subiendo este tipo de vídeos a YouTube. Suscríbanse, denle like y síganme en mis otras redes sociales. Nos vemos en Instagram, TikTok,